Continuamos con más de su programa Familia y Salud. Hoy estamos con el doctor Ángel Chacín. Él es neurólogo adulto del Centro Clínico La Sagrada Familia, con quien estamos hablando acerca de la epilepsia. Estamos en la semana, específicamente el día 8 se celebra, Correcto. el día 8 se celebra el Día Mundial de la Epilepsia, pero por supuesto estamos celebrando toda la semana para concientizar a todas las personas en cuanto a esta enfermedad. Quiero agradecer a Rosy Semprún por mi estilismo y maquillaje. Usted también puede tener ese cambio que necesita, puede ubicarla a través de sus redes sociales que estamos viendo en este momento en pantalla, cursos de maquillaje y todo lo que usted necesite para verse realmente espectacular. Eso también es salud. Rosy Semprún, Makeup Artist. Hoy nos acompaña el doctor Ángel Chacín, a quien le doy las gracias que en medio de su agenda pues nos pudiera acompañar el día de hoy para hablar de epilepsia, un tema que bueno, es súper, fíjese que ya tenemos muchísimos mensajes, los cuales vamos en la próxima parte a empezar a contestar, pero ciertamente estábamos hablando, doctor, de esas manifestaciones que pudiera tener la persona con epilepsia, ¿no? Que sin duda son manifestaciones que se sienten, es decir, la persona tiene una manifestación clínica. De hecho, ha pasado, doctor, hasta en deportistas. De repente estén jugando un partido de fútbol y convulsiona el jugador, por ejemplo, y pasa lo de la lengua y todo este proceso, que es por lo que más o menos nosotros pudiéramos conocer un poco de la convulsión. Y usted hablaba sobre eso. Sí, te estaba diciendo que hay muchos tipos de crisis epiléptica. Se reportan más de 40 entre crisis y síndromes epilépticos. Pero la clasificación, si se puede decir de manera general, hay dos vertientes, dos grupos, que son las crisis focales y las crisis generalizadas. La diferencia estriba es que en las focales hay un pool neuronal que descarga de manera descontrolada y dependiendo de la zona es que va a dar la manifestación, que puede ser motora, sensitiva, incluso sensorial, como estuvimos hablando en la pauta pasada, un olor, una sensación de olfato, o alguna alteración visual inclusive. Entonces esa es lo que anteriormente se llamaba el aura de la crisis epiléptica. Ya ese término de aura se desechó, ya se sabe que es una crisis focal, y son esas, los pacientes epilépticos que tienen ese tipo de crisis focales, la que se pueden enterar de que están en crisis. Y muchas veces se quedan allí en crisis focales, y en otros pacientes pasan de una crisis focal a una crisis generalizada, que es cuando hay pérdida del estado de conciencia y el paciente puede caer al piso, darse un mal golpe. Entonces, algunos pacientes pueden prevenir esas caídas porque al sentir la crisis focal se sientan, se recuestan y pueden saber que están en crisis, ¿ok? Claro. Más no las generalizadas que comienzan desde un principio así, que no hay ningún tipo de síntomas premonitorios y el paciente le puede dar una crisis en cualquier sitio. Sí, momentánea, pero generalizada, que pierde el estado de conciencia. Claro. Puede ser estar en un banco, en la calle, manejando, imagínate. Es la consecuencia catastrófica de una crisis de ese tipo, una persona manejando un vehículo, ¿no? Claro, es posible, doctor, o sería importante que el paciente epiléptico tendría o debe tener un tratamiento pues constante con su médico tratante. Si, por ejemplo, sufrió de niño de epilepsia y de repente no tiene otra manifestación clínica, este paciente debe seguir en su proceso de consultas, de estar pues muy pendiente de sus estudios. Sí, hay algunos síndromes epilépticos de la infancia que son, se llaman benignos, son benignos porque ciertamente ocurren en una etapa de la vida y no recurren en la etapa adulta, ¿no? Una prueba de ello, o ejemplo de ello son las crisis, convulsiones febriles, la epilepsia benignas de la infancia, la rolándica. Están en control con su neuropediatra y después de 15, 16 años, el paciente, después de tomar ciertos años la medicación, se puede omitir y el paciente nunca más recurre en crisis. Claro. Y los que las causas son estructurales, son donde generalmente los pacientes tienen que tomar esta medicación prácticamente de por vida. Claro, y es importante que tenga su chequeo médico. Sí, por supuesto. Es muy importante porque usted hablaba de ese tema, ¿no? Del tratamiento, debe ser consecuente del paciente. Sí, el tratamiento es la clave de la enfermedad epiléptica, ¿no? El 70% de los pacientes epilépticos se pueden controlar muy bien con la medicación anticomicial o antiepiléptica, ¿ok? Se dice que de 10 pacientes que sufren epilepsia, 6 se pueden controlar perfectamente bien con los antiepilépticos. 2 de ellos, ese control no es óptimo, o sea que a veces hay que recurrir
a otro antiepiléptico y aún así sigue con la crisis. Y otros dos definitivamente no responden al tratamiento antiepiléptico. Son los que llaman epilepsias refractarias, que son epilepsias, bueno, catastróficas con consecuencias graves para el paciente y los familiares, ¿no? Y bueno, para ello hay otras opciones terapéuticas, como es la parte quirúrgica. Hay unos estimuladores también que se colocan, estimulador vagal o cortical, que pueden paliar un poco la frecuencia e intensidad de la crisis. Según lo que entiendo, la epilepsia cuando se presenta por primera vez, doctor, puede ser controlada, más no se puede revertir. Sí, todo depende, como te dije anteriormente, de la causa. ¿Okay? Si, por ejemplo, el origen es algo metabólico, puede ser una hipoglicemia, bueno, se corrige la hipoglicemia y le dan ciertas recomendaciones para evitar que caiga otra vez en la misma y evitar la recurrencia. Pero en forma general, la enfermedad epiléptica como tal, cuando son causas estructurales o causas genéticas o infecciosas que dejan lesiones cerebrales, por ejemplo, en estas latitudes de estos países con ingresos medios y bajos como el nuestro, se ven muchos pacientes donde el origen o la causa ha sido una infección del sistema nervioso central, ha sido un accidente cerebrovascular, un traumatismo craneal. Generalmente ese tipo de enfermedad epiléptica el paciente la va a padecer el resto de su vida. Claro. Y tiene que tener un control, adherirse bien a la terapia, porque si no recurre en las crisis. ¿Existe alguna otra enfermedad que pudiera generar epilepsia, doctor? Que la persona padezca de cierta enfermedad. Ya usted habló de la la hipoglicemia como ejemplo de una crisis circunstancial, ¿no? Pero ¿pudiera alguna otra enfermedad? Sí, hay muchas enfermedades del sistema nervioso central que te pueden producir una epilepsia. Por ejemplo, una meningitis puede quedar como secuela una epilepsia. Una enfermedad cerebrovascular también puede producir una epilepsia. Hay encefalitis infecciosas, autoinmunes, que generan epilepsia, ¿ok? Entonces, ciertamente, y muchas causas, inclusive de epilepsia, se pueden prevenir. Un 25% de las epilepsias se pueden prevenir. Importante. ¿Cómo pudiera ser eso? Bueno, por ejemplo, mejores sistemas de salud en cuanto a la atención materno-fetal, claro. O sea, un buen control de embarazo, evita problemas perinatales, de hipoxia, etcétera. Evitar el consumo de alcohol, minimizar la incidencia de enfermedad cerebrovascular, ¿ok? Todas estas pueden ayudar a bajar los índices tan elevados que hay de epilepsia en la población. ¿Qué tanto afecta la epilepsia en todo el sistema neurológico, doctor? ¿Este paciente queda afectado, vuelve a levantarse, bajo, por supuesto, sus chequeos médicos? ¿Cómo pudiera ser este proceso? Todo depende, mira, todo depende del tipo de epilepsia. Y de la recurrencia que tengan las crisis. Por ejemplo, hay pacientes que tienen 1 o 2 crisis al año, como hay pacientes que tienen crisis epilépticas 15, 20 al día. Claro. Todo depende de eso, y a mayor frecuencia de crisis puede haber más repercusiones, ¿no? Sobre todo en el área cognitiva. Son pacientes que generalmente tienden más a deprimirse, claro, a tener ansiedad, ¿okay? Claro, por la misma enfermedad. Así es, y de eso vamos a seguir conversando al regreso de comerciales. Hoy está con nosotros el doctor Ángel Chacín, él es neurólogo, forma parte del equipo médico del Centro Clínico La Sagrada Familia y hoy está con nosotros para hablar del tema epilepsia. Ya regresamos.